Explora nuevos horizontes, disfruta del paisaje y diviértete al máximo en nuestro nuevo video. Hola a todos. Bienvenidos a este video sobre la historia de la esquina de Socarrás en Caracas. Esta esquina es un lugar emblemático de la ciudad y guarda importantes historias y leyendas que han hecho de ella un punto de interés tanto para los habitantes de la zona como para los visitantes que buscan conocer más sobre la historia y cultura de Caracas. En este video, te invitamos a conocer más sobre la historia confirmada y las leyendas que rodean a la esquina de Socarrás. Además, te llevaremos a recorrer y a conocer un poco sobre los alrededores de este lugar histórico que forma parte del patrimonio cultural de la capital venezolana. Así que prepárate para adentrarte en el pasado de Caracas y descubrir los secretos y curiosidades que se esconden detrás de la esquina de Socarrás. En esta popular esquina vivió y murió el Dr. Socarrás, quien le compró a Rafael Eyelker, popularmente conocido como Don Rafael el Inglés, una farmacia que estableció en Caracas. Don Rafael el Inglés vendió dicha botica por 700 pesos a Don Javier de Socarrás, quien fijó su residencia en una casa grande situada al lado del establecimiento que había comprado. El doctor Francisco Javier de Socarrás, médico nacido en Puerto Príncipe, Haití, llegó a Venezuela en 1757. Es así como su casa fue sede de la botica de Socarrás, donde expedían medicinas. La gente comenzó a hablar de la botica de Socarrás para indicar cualquier dirección en el centro de Caracas. Aquella esquina quedó consagrada para siempre como una de esas deliciosas vitrinas de la entrañable crónica caraqueña. De esta manera la fama de la esquina de Socarrás creció y creció hasta convertirse en una esquina referencial en la cotidianidad caraqueña. Según algunas fuentes, el doctor Socarrás estuvo involucrado en un altercado con las autoridades. Sin embargo, no hay mucha información disponible sobre su vida más allá de su profesión médica y su vinculación con la esquina de Socarrás. En cuanto a la historia confirmada, una leyenda muy conocida en Caracas cuenta que en la esquina de Socarrás el general español José Tomás Boves lideró su ataque en contra del ejército patriota, llevándose a muchos soldados y jefes de guerra de la época. Otro hecho ocurrido el 24 de febrero de 1900, al entonces presidente de Venezuela, Cipriano Castro, fue un atentado en la esquina de Socarrás. Aquí es, gritaban los muchachos alborozados al paso de las comparsas y los carruajes adornados con flores y guirnaldas que desfilaban aquel martes de carnaval esperando recibir los caramelos que les lanzaban. Mezclado entre la gente con sus disfraces y el jiterío, parado en la esquina de Socarrás un asesino esperaba impaciente, contando los minutos. Delante y a los lados del coche, un puñado de policías y su edecán, un flaco y larguirucho muchacho de 16 años llamado Eleazar López Contreras iban escoltando al caudillo. El hombre sacó el revólver y apuntó directo a Castro, pero el agente de policía Andrés Cabrices vio al asesino y como un rayo le subió el brazo logrando que el disparo saliera hacia el aire. De inmediato comenzaron las averiguaciones. El nombre del asesino era Anselmo López, oriundo del Pao de Zárate, estado Aragua. En su poder fue encontrado aparte del revólver alemán, un puñal y un documento que le dio una pista a la policía sobre el verdadero autor del intento de magnicidio. Se trataba de un vale por 437 pesos, mucho dinero para ese entonces, firmado 2 días antes por su jefe Francisco Marrero, un ciudadano de origen canario dueño de una panadería ubicada en la esquina de Manduca. La policía arrestó al señor Marrero, quien no tuvo cómo explicar el propósito del dinero entregado a Anselmo López y ambos fueron enviados a la Rotunda, la siniestra prisión de Caracas. Allí desaparece el rastro de los acusados, no se han hallado registros ni informes sobre la suerte de ambos. Según la leyenda, la esquina de Socarrás estaba embrujada por las almas de los muertos, y la gente podía escuchar cánticos fúnebres, llantos y avemarías. Algunas personas han dicho haber visto al espíritu del doctor Socarrás caminando por la esquina en la noche. Otras leyendas cuentan que en la esquina de Socarrás hay tesoros escondidos por los revolucionarios de la época, que nunca fueron encontrados. Caracas era un pañuelo y las familias se conocían entre sí. El chisme reinaba. Para asustar a los que curioseaba la vida de los demás, se creó la leyenda de la mula manía. Supuestamente el animal corría por las calles de piedra atropellando a chismosos y a los enamorados que se reunían fuera de las horas decentes. La esquina de Socarrás se encuentra cerca de la Catedral de Caracas,
Es uno de los monumentos más icónicos y representativos de la ciudad. Fue construida entre los siglos XVII y XIX y se encuentra ubicada en el centro histórico de la ciudad, frente de la Plaza Bolívar. La construcción de la catedral se inició en el siglo XVII bajo la dirección del arquitecto Juan Francisco Ferrer, quien utilizó un estilo barroco para su diseño. Sin embargo, debido a los constantes terremotos que afectaron la ciudad, la construcción de la catedral fue interrumpida varias veces y se necesitaron varios arquitectos más para terminarla. Finalmente, en el siglo XIX, se llevó a cabo una importante remodelación, dándole a la catedral su aspecto actual, que combina estilos barrocos y neoclásicos. En la Catedral de Caracas se han realizado importantes eventos históricos, como la consagración del libertador Simón Bolívar como presidente perpetuo de Venezuela en 1816. Asimismo, en el siglo XIX, la catedral fue sede del Congreso Constituyente de Venezuela. Hoy en día, la Catedral de Caracas es uno de los atractivos turísticos más importantes de la ciudad, tanto por su historia como por su belleza arquitectónica. Es un lugar de gran importancia religiosa para los católicos venezolanos, y además, es Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO desde el año 2000. Así que si visitas Caracas, no puedes dejar de conocer la majestuosa catedral, una muestra de la belleza y la historia que esta ciudad puede ofrecer. Al lado de la Catedral de Caracas se encuentra el Museo Sacro, un espacio dedicado a la conservación y exhibición de obras de arte religiosas que datan desde la época colonial. El Museo Sacro de Caracas fue fundado en 1961 y se encuentra ubicado en la casa del primer obispo de Caracas, un edificio colonial que fue restaurado y acondicionado para su uso museístico. El museo cuenta con una importante colección de piezas sacras, entre las que destacan esculturas, pinturas, ornamentos, libros y objetos litúrgicos. Entre las obras más destacadas del museo se encuentran las tallas de San Francisco de Asís y la Virgen del Carmen, ambas del siglo XVIII, así como el Cristo del Buen Viaje, que es venerado como protector de los viajeros y los navegantes. Además de su valor histórico y religioso, el Museo Sacro de Caracas es también un importante atractivo turístico de la ciudad, que atrae a visitantes interesados en conocer más sobre el arte y la cultura religiosa del país. Así que si visitas la Catedral de Caracas, no puedes perder la oportunidad de entrar al Museo Sacro y conocer más sobre la rica historia religiosa venezolana. Otro lugar de interés cercano es la Iglesia Corazón de Jesús. Es una joya arquitectónica ubicada en el corazón de Caracas. Su construcción se inició en 1932, pero la iglesia no fue inaugurada hasta 1951. La arquitectura de la Iglesia de Corazón de Jesús es un impresionante ejemplo del estilo gótico, con altas torres y una estructura imponente. Su diseño fue obra del arquitecto venezolano Luis Muñoz de Bar. De ella hablaremos en profundidad cuando hagamos el video sobre la esquina Corazón de Jesús en próximas fechas. La esquina de Socarrás es un rincón con mucha historia y leyendas en la Candelaria, Caracas. En conclusión, el video sobre la esquina de Socarrás ofrece una mirada fascinante a la historia y leyendas asociadas a este popular rincón caraqueño. El video destaca la vida del Dr. Francisco Javier de Socarrás, médico que vivió y murió en la zona, y los hechos ocurridos en la esquina. El video también explora las leyendas asociadas a la esquina de Socarrás, como la creencia de que el rincón estaba embrujado por las almas de los muertos. Además, el video destaca otros lugares de interés cercanos, como la Catedral de Caracas y la Iglesia Corazón de Jesús, que son impresionantes ejemplos de arquitectura neoclásica. En general, el video es un excelente recurso para cualquier persona interesada en la historia y la cultura de Caracas, ya que brinda una descripción completa de la historia y las leyendas de la esquina de Socarrás, así como de otros lugares de interés cercanos. No dudes en compartirlo y darle me gusta. ¿Has escuchado alguna leyenda o historia fascinante sobre la esquina de Socarrás que podría agregar más sabor a este relato? ¿Crees que este lugar tiene algún valor cultural relevante para la ciudad de Caracas? ¿Lo recomendarías como un lugar turístico para visitar? Comparte con nosotros tus respuestas en la cajita de comentarios y recuerda que estas preguntas podrían generar una conversación más rica y motivar a la gente a participar y a compartir su propia opinión y experiencia. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver el video completo. Agradezco su apoyo al darle me gusta, dejar su opinión, compartirlo y activar la campanita para recibir notificaciones.
El apoyo de todos mis seguidores es muy importante para mí, por lo que les pido que se suscriban a mi canal y me ayuden a llegar a los 1000 suscriptores. Recuerden que es completamente gratis y me ayudan a seguir creando contenido de calidad. Gracias de nuevo y los espero también en mis redes sociales.